todo ok. Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, ok. Vamos, chess. Original. Carnalas. Y se me nota la lengua veloz de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Atrevida, jodida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas, todos por venir. Muchas gracias a Tito, Irene y Ione por hacer este acto aquí en Leganés. Muchas gracias al Círculo de Podemos Leganés, que ha hecho posible que estemos aquí en esta plaza con todo el trabajo que lleva y la campaña que llevamos y la que nos queda para llevar a Irene a Europa. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Bueno, y ahora decirle a Irene que tiene todo nuestro apoyo, tiene todo nuestro cariño por el acoso que está sufriendo. Sabes que estamos contigo, que no estáis solos y que estamos arrimando el hombro todos ahí, ¿no? Como tú dices, hay que seguir, hay que caerse y hay que seguir. Y sabemos que Podemos está vivo, que no se lo piensen otra cosa, estamos vivos. Y estas elecciones europeas es una oportunidad para que se nos oiga en Europa, porque en Europa hay que hablar de paz, hay que hablar de justicia social. Y no entendemos por qué dice el señor presidente que Israel es un país amigo de qué. Un país amigo. Yo no quiero tener un país amigo que asesine niños, que queme niños. No puedo consentirlo. No quiero un amigo así. Necesitamos en Europa muchas voces, Irene, Isa, Pablo, cuanto más mejor, porque allí hay que hablar de paz, de derechos humanos, de justicia social, y para eso necesitamos que votemos a Irene y que votamos a Podemos, nada más. Ahora os dejo con Tito, nuestro secretario de organización de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Leganés. Es un placer estar en el sur que resiste, en el sur que siempre ha marcado, el sur de Madrid que siempre ha marcado la vía de la defensa de los derechos. Y es un placer estar en mi casa, porque como sabéis yo soy pepinero y lo llevo orgullo allá donde voy. Me han adoptado bien en otros barrios, pero siempre llevo la bandera. Y me vais a perdonar los compañeros de Getafe, de Móstoles, de Parla y tal, llevar la bandera de la capital del sur, de Madrid. Ya no vuelvo a hacer otro acto. Lo primero, que siempre hay que empezar por aquí. Muchas gracias a toda la gente que no sale por la tele, a toda la gente que no tiene la visibilidad, pero que son imprescindibles. Muchas gracias a toda la gente que os estáis dejando la piel y como ha dicho Pepa, soy el secretario de organización de la Comunidad de Madrid, sé lo que está siendo esta campaña. Muchísimas gracias a la gente que os estáis dejando la piel para que tengamos una representación más que digna y una voz de los trabajadores y trabajadoras y de las clases populares en el Parlamento Europeo. Esto está siendo muy duro. Hay otras organizaciones, otros partidos que tienen todo el apoyo mediático, que tienen toda la financiación bancaria del mundo, que tienen hasta las simpatías del enemigo, que yo siempre digo, tener las simpatías del enemigo es que algo estás haciendo mal. Nosotros no tenemos nada de eso, absolutamente nada de eso. Solo tenemos una cosa, pero una cosa que no se compra, una cosa que no se pide prestado ni a Florentino ni al Banco Santander. Y esa cosa sois vosotros y vosotras, que es nuestra militancia. Y hemos pasado momentos duros. Como decía Luis Aragonés, antes de la final de la Eurocopa del 2008, me parece, nos las han dado de todos los colores. Los militantes y las militantes de Podemos, de eso estamos seguros.
No hay ni una sola organización que haya vivido lo que nosotros hemos vivido. En estos 2 últimos años, pero en los 10 años desde que empezamos. Decía Bismarck que España era el país más fuerte del mundo, porque los españoles llevaban 3 siglos intentando cargárselo y no lo habían conseguido todavía. Pues a Podemos le pasa una cosa así. Llevan 10 años intentando destruirnos y no lo han conseguido. Y eso quiere decir, compañeros y compañeras, que gracias a todos vosotros y vosotras somos inmortales. Y ahora nos jugamos varias cosas en las próximas elecciones europeas del 9 de junio. La primera es decirle a unos cuantos que no tienen razón. Que quien lleva defendiendo que el ciclo político que empezó en el 15M y que trataba de que las mayorías populares ya no se iban a contentar con elegir entre lo insulso y lo horrible, sino que iban a tomar las riendas de su futuro y que la palabra imposible no estaba dentro del diccionario, les vamos a decir a los que dicen que ese ciclo se ha acabado y que ya no queda esperanza en ese sentido, les vamos a decir que no tienen razón. Que el espacio político de la izquierda transformadora no solo está vivo, sino que está más vivo que nunca. Y que, como dice en muchas ocasiones Irene, esto no acaba el 9 de junio. El 9 de junio no va a hacer otra cosa que empezar. Y esto es importantísimo. Porque no nos jugamos 6 o 7 u 8 escaños en el Parlamento Europeo. Nos estamos jugando la posibilidad del futuro, la posibilidad de tener una trinchera más desde la que pelear. Y a partir de ahí habrá que hacerlo todo. Y luego nos jugamos, y esto a nadie se nos puede escapar, que estamos en un momento muy crítico. En los últimos meses, en la Unión Europea y en el marco global, han pasado determinadas cosas de las que no oímos hablar, y que es de lo que va estas elecciones europeas. Porque nos van a intentar contar que estas elecciones europeas van de que Milei dice tonterías. Pues ¿qué va a decir Milei? Pues tonterías, eso no debería ser noticioso, no debería abrir ningún telediario, y que Óscar Puente le contesta y que no sé qué pasa y que van de la amnistía y que cosas así. No, no van de esto. Aquí han pasado 2 cosas. Primera cosa, la Unión Europea en estos últimos meses ha apostado por la senda de la guerra. Y esto es importantísimo. Hemos aprobado que vamos a destinar 50.000 millones de euros, se dice pronto, 50.000 millones de euros, no lo gano yo todos los días. 50.000 millones de euros para armar a Ucrania en los próximos años. Después de 2 años de guerra que está padeciendo el pueblo ucraniano y también el pueblo ruso, que han demostrado que el rearme y el endurecimiento de las condiciones no lleva a la paz, sino que lleva a todo lo contrario, simplemente a enriquecer a las grandes empresas armamentísticas. Pues junto con esos 50.000 millones de euros que les vamos a dedicar, nos hemos cargado el otro día, y esto lo votaron juntos, y lo voy a decir porque hay que decirlo. El otro día votaron juntos el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox y Sumar, la eliminación del Tratado de No Proliferación de Armas Convencionales. Y esto por mandato de la OTAN. ¿Esto qué quiere decir, compañeros y compañeras? Que teníamos el compromiso internacional de no destinar parte de nuestra riqueza a crecer en la carrera armamentística y a invertir en militarismo. Y desde la semana pasada, por el consenso de muchos que luego hacen como que se están peleando, eso se ha eliminado. Nos hemos sumado, nunca mejor dicho, a la vía de la guerra. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Esos 50.000 millones y lo que le tenemos que destinar a las empresas armamentísticas hasta llegar al 2% del PIB que nos pide la OTAN. Desde luego no va a salir del bolsillo de Felipe de Borbón, por ejemplo, ni de la gran banca. Porque también hay que recordar que esos que hacen como que se pelean hace unos meses votaron en contra de un impuesto permanente a la banca que planteaba Podemos para recuperar el rescate bancario. Ahí nos quedamos solos. Hay veces que es un orgullo quedarse solos. Pues no va a salir de esos bolsillos, ni de los grandes impuestos, ni de la gran banca. Va a salir de los derechos sociales y del dinero que tenemos todos y todas para el gasto público. Porque otra cosa que se ha aprobado, y de esto también van estas elecciones, es que se han vuelto a las reglas de gasto. ¿Qué son las reglas de gasto? Lo voy a explicar muy rápido. Desde que entramos en la Unión Europea, aquí había una regla. Si tienes más de un determinado porcentaje de deuda, tienes que hacer recortes. Tienes que recortar. Durante el COVID, y ahí también humildemente porque Unidas Podemos estaba en el gobierno,
Se abandonó esa senda, se dijo, si tengo necesidad, si tengo que proteger a mi gente, habrá que subir los impuestos o habrá que sacarlo de donde sea, pero necesitamos tener gasto público, necesitamos tener una educación que sea de calidad, necesitamos tener una sanidad que nos cuide, necesitamos tener derechos sociales y, por ejemplo, un lugar digno para que nuestros mayores vivan. Y entonces se acabaron esas reglas, podíamos gastar en derechos sociales. Durante la presidencia de Nadia Calviño, cuando ya nos habían echado de la presidencia española de la Unión Europea, cuando ya nos habían echado del gobierno, se volvió a aprobar que España, y de esto no hablan en ningún sitio, España va a tener que recortar anualmente 15.000 millones de euros en gasto social para ajustar, para cumplir las reglas europeas. Entonces, echad las cuentas, compañeros y compañeras. 50.000 millones de euros para armamento, para Ucrania, más 15.000 millones de euros que tenemos que incrementar para alcanzar el 2% del PIB en armamento que nos pide la OTAN, más otros 15.000 millones de euros que tenemos que recortar para cumplir las reglas europeas. A lo que nos estamos enfrentando es a un combate en estas próximas elecciones entre dos paradigmas, el paradigma de la guerra y los recortes y el paradigma de la paz y los derechos sociales. Y por desgracia, y lo digo con dolor, de todas las opciones políticas que están sobre la mesa este próximo 9 de junio, la única que apuesta decididamente por los derechos sociales y por la paz es la candidatura de Podemos que encabeza Irene Montero. Así que no os voy a pedir el voto, porque eso es demasiado fácil. Os voy a pedir a todos y a todas que, como ya sabéis lo que nos jugamos, en estos 10 días que quedan de campaña, no escatimemos ni medio esfuerzo. Salgamos a hablar con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con los compañeros y compañeras de trabajo, en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de padres y madres de alumnos, allá con quien nos encontremos y les digamos, lo que se juega en las próximas elecciones europeas es quizá de las cosas más importantes que se han jugado en un proceso electoral en los últimos años. Como os digo, dos cosas. Primero, apostar, como os digo, por la paz y los derechos sociales. Y segundo, demostrarle al mundo que la izquierda transformadora no es solo pasado, no es solo nostalgia, sino que es un futuro lleno de posibilidades de transformarlo todo. Y para eso no cabe otra cosa que votar a una opción valiente. Así que, compañeros y compañeras, sobre todo, gracias por el trabajo que vais a hacer en estos 10 días para que tengamos un resultado magnífico el próximo 9 de junio. Y para conseguir esto hay una cosa que nos caracteriza, que si le preguntabas a la gente, incluso a gente que no está muy de acuerdo con Podemos, qué era lo que más nos caracterizaba, siempre decían varias palabras. Una de ellas era valentía. Nosotros sí hemos sido valientes, nos la hemos jugado en todas las veces que había que jugársela. Y a veces pues nos han partido la cara. Pero es más digno que te partan la cara cuando te la juegas que esconderte como un avestruz debajo de la tierra. Y ahora os presento a la que, como habéis podido ver, es la diputada, sin duda, y esto también es reconocido por los adversarios, actualmente más valiente en el Congreso de los Diputados, que es nuestra secretaria general, Yone Belarra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, compañeres. Es un placer para mí estar hoy aquí. Creo que, una vez más, la militancia de Podemos está levantando esta campaña a pulso y creo que es importante recordar que hacemos esta campaña sin pedirle ni un solo euro a los bancos de este país. Y eso es un mérito vuestro, compañeros y compañeras, es un mérito de nuestra organización política y no olvidéis nunca que quien paga manda y en Podemos manda la gente y eso es lo que nos ha permitido en estos 10 años tener las manos siempre libres para hacer lo que había que hacer cuando había que hacerlo, compañeros y compañeras. Así que muchísimas gracias a todas las que habéis aportado en microcréditos, a todos los que estáis pegando carteles, a todos los que estáis compartiendo en redes sociales las campañas de comunicación. Es fundamental que hagamos campaña hasta el último día y no dejemos ningún esfuerzo por hacer en esta campaña electoral. Lo decía muy bien Tito.
Esta es una campaña electoral en la que nos estamos jugando volver a poner en pie a la izquierda transformadora en este país. Y ese objetivo, compañeros y compañeras, es hermoso, es importante y sobre todo es posible. Así que, compañeros y compañeras, muchísima fuerza, muchísimas ganas para estas elecciones, para estos 10 días de campaña y muchísimas gracias a todos y a todas. Y mirad, ayer en el Congreso de los Diputados pasó algo enormemente grave. El señor Tellado, el portavoz del Partido Popular, justificó la violencia fascista que Irene Montero y Pablo Iglesias han sufrido no solo ahora delante de los juzgados, sino durante meses en la puerta de su casa. Casa en la que, quiero recordar, vivían 3 niños muy pequeños, compañeros y compañeras. Algo que no se le ha hecho a ningún otro político, a ninguna otra política en la historia de este país y que tiene que ver fundamentalmente con que estas 2 personas estaban dispuestas a llegar hasta el final en las políticas sociales y feministas que defendían. Y el señor Tellado justificó esa violencia fascista diciendo que quien siembra viento recoge tempestades. Y eso, compañeros y compañeras, nos tiene que encontrar a todas las demócratas unidas en un rechazo frontal. Y yo os lo digo de corazón, me hubiera gustado escuchar una mayor solidaridad, un mayor compromiso de todo el resto de fuerzas políticas hoy en el Congreso, pero especialmente del Partido Socialista y especialmente del presidente del Gobierno, porque creo que cada vez se va haciendo más evidente que frente a una derecha golpista, una derecha que tiene una estrategia abiertamente antidemocrática, porque el Partido Popular en este tiempo lleva demostrando una y otra vez que solo le gustan las reglas de la democracia cuando ganan ellos y que después están dispuestos a todo, sea legal o sea ilegal, para evitar que gobiernen los que no son ellos. Creo que sabiendo, como sabemos, que tenemos una derecha en España mediática, política y judicial que no respeta las reglas del juego y que está dispuesta a todo, tenemos enfrente a un gobierno que no solo lleva un año prácticamente sin gobernar, sin sacar adelante una sola medida social, sino que además da la sensación, y cada vez más gente me lo transmite, que Pedro Sánchez ha tirado la toalla, que después de los 5 días de reflexión, el presidente nos ha demostrado que es plenamente consciente de los problemas muy profundos que tiene nuestra democracia, que sabe perfectamente que hay sectores reaccionarios atrincherados en el Poder Judicial, que sabe perfectamente que tenemos un problema muy serio con los medios de comunicación, en los que muchos de ellos, periodistas o más bien dueños de medios de comunicación y directores de programas de televisión, mienten abiertamente una y otra vez o ocultan deliberadamente información sobre organizaciones políticas democráticas como la nuestra. Sabiendo, como sabe el presidente, todo eso, ha decidido hacer exactamente nada contra estos problemas de la democracia. Y eso es un problema enorme. Es un problema enorme que el Partido Socialista y el presidente del Gobierno hayan decidido tirar la toalla. Por eso, estas elecciones son más importantes que nunca, porque tenemos que decirle a España que sí que hay alguien, que sí que hay una organización política que está dispuesta a asumir las tareas de transformación, que aquí está Podemos y que en Podemos estamos dispuestas, porque sabemos muy bien el precio que pagamos por transformar, que sabemos muy bien el precio que nos hacen pagar por cambiar lo que tiene que ser cambiado, pero que nosotras, compañeros y compañeras, nunca hemos dudado. Nosotras sabemos que siempre merece la pena, que la gente como nosotras, que la gente como vosotras, solo tiene una opción en la vida, que es pelear por sus derechos, porque si no peleamos por nuestros derechos, si no peleamos por los servicios públicos, por la sanidad pública, por la educación pública, por la dependencia, enseguida viene la derecha y se lo carga todo, se carga todo lo que nos hace iguales y, por tanto, todo lo que nos hace verdaderamente libres, compañeros y compañeras. Por eso, nosotras, porque sabemos muy bien de dónde venimos y sabemos perfectamente a qué personas estamos representando, sabemos que la única opción es pelear, la única opción es seguir adelante defendiendo derechos. Lo hemos tenido claro siempre y por eso Irene Montero, después de sufrir un acoso en un juicio que mucha gente se habría ido a casa a llorar, se fue por la tarde a una manifestación contra lo que está pasando en Rafah, contra lo que está haciendo Israel, que es un Estado genocida y terrorista, porque sabemos muy bien dónde estamos y lo que hay que hacer.
Nosotras, contádselo a todo el mundo, si el Partido Socialista ha tirado la toalla, si el Gobierno no gobierna, nosotras estamos dispuestas a renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP, para que dejen de secuestrar el Poder Judicial, para que se cumpla de una vez por todas con la Constitución. Nosotras estamos dispuestas a aprobar una ley de medios para que la señora Ana Rosa Quintana tenga que contarle a todo el mundo que tiene 44 pisos turísticos y que por eso le está mintiendo a las señoras, le está mintiendo a los abuelos, diciéndoles que les van a ocupar la casa. No, señores, nadie les va a ocupar la casa. Lo que va a pasar es que van a venir los especuladores, va a venir BlackRock, van a venir los fondos buitre y la banca, y eso sí, les van a echar de sus casas para crear pisos turísticos y para subirles el alquiler. Eso es lo que va a pasar y esos son los verdaderos ladrones y los verdaderos ocupas del problema de la vivienda en España. Nosotras estamos dispuestas a hacer lo que hay que hacer. Con nosotras en el Gobierno, si Podemos fuera la fuerza mayoritaria del Gobierno, hace mucho tiempo que se hubieran roto relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida de Israel, porque nosotras no hacemos tratos, no hacemos negocio con quien asesina a sangre fría a niños y niñas palestinos, a quien lleva ocupando ilegalmente décadas las tierras de los palestinos y las palestinas. ¿Cómo es posible que hayamos roto relaciones diplomáticas con Argentina por unos insultos, es verdad, repugnantes, de la mujer del presidente del Gobierno y seamos incapaces de romper relaciones comerciales y relaciones diplomáticas con un Estado que lleva asesinadas más de 30.000 personas? Eso no representa España, no representa lo que quiere la gente de nuestro país. El nuestro es el país del no a la guerra, es un país en el que hay una solidaridad profunda con el pueblo palestino. Pocos pueblos saben, como sabe el pueblo español, lo que significa que toda la comunidad internacional te dé la espalda precisamente cuando reina el fascismo y cuando más lo necesitas. Eso lo supieron nuestros abuelos y nuestras abuelas, lo supo la gente que defendió el Estado de Derecho y el Estado democrático frente al fascismo y frente al golpe militar. Y nosotras, que somos sus orgullosas nietas, lo sabemos también muy bien. Por eso, porque nosotras... Perdón. Por eso, a mí me encantan los espontáneos, de verdad. El otro día casi le doy el micro a una señora, o sea que... Bueno, compañeros y compañeras, solo deciros que nosotras estamos dispuestas, creo que lo hemos demostrado en estos años, a asumir en primera persona las tareas que hay que hacer, porque sabemos perfectamente que todos los cambios, todo lo mejor que ha construido este país, nunca ha venido de arriba, siempre ha venido de abajo, siempre ha venido de la lucha de la clase trabajadora, de la huelga, ha venido del 15M, del 8M, de las mareas de pensionistas. Después Podemos fue una herramienta institucional para todas esas transformaciones que estaba pidiendo nuestra gente, poder transformarlas en políticas públicas. Pero no olvidéis nunca que los cambios, lo mejor que tiene este país, siempre nace de abajo y va hacia arriba. Y por eso estoy convencida de que lo hicimos una vez y lo vamos a poder volver a hacer. El próximo 9 de junio, hablad con todo el mundo, hay que votar a Irene Montero. Si eres de izquierdas, da igual a quién hayas votado en el pasado, todo el mundo sabe que la mejor candidata que se presenta a estas elecciones es Irene Montero. Así que, por favor, dadle vuestro apoyo. Muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Hay un compañero que fue vicepresidente de Bolivia durante muchos años y que es responsable, junto con el presidente Evo, de las más importantes transformaciones de las últimas décadas en Bolivia, que siempre dice que para la gente que queremos avanzar en derechos y transformar las cosas hay un ciclo, que es luchar, vencer, caerse, o que te tiren al suelo, podríamos decir nosotras, y levantarse, y luchar, y vencer, y caerse, y levantarse. Si nosotras, después de unos meses difíciles, podemos levantarnos y podemos decir con orgullo que si el bipartidismo quiere volver para que no cambie nada,
que si el Partido Socialista ha tirado la toalla de las transformaciones sociales, que si el Partido Socialista no está dispuesto a avanzar en derechos y tira la toalla frente a los reaccionarios y también frente a la gente que necesita garantizar el derecho a la vivienda, sanidad pública, educación pública, Podemos no tira la toalla, Podemos sigue aquí dispuesta a asumir las tareas de transformación. Es gracias a todas vosotras. Y no tengáis ninguna duda de que representáis lo mejor de este país. Porque para ser millones, para que un día todo el mundo diga, sí, es verdad, todas las mujeres tienen derecho a la libertad sexual o derecho al aborto, es necesario un impuesto a las grandes fortunas, la sanidad tiene que ser pública, la jornada laboral tiene que bajar. Para que una vez lo digan millones, antes ha tenido que haber una persona, 2, 10, 100, dispuestas a estar en minoría, dispuestas a no rendirse a pesar de estar en minoría, dispuestas a que las digan que se están quedando solas, defendiendo lo justo, defendiendo lo digno, defendiendo lo necesario, defendiendo los derechos. La militancia de Podemos puede decir con orgullo que no se ha rendido ni cuando nos han querido dejar solas, ni cuando nos han dicho que era imposible. Y también podemos decir con orgullo que nosotras nunca vamos a tener que lamentar no haber apoyado a una compañera o a un compañero cuando tocaba estar, que es cuando es difícil estar. Esa es la militancia de Podemos, que tiene que volver a poner en pie y que lo está haciendo, como decía Yone, sin pedir un euro a los bancos, porque quien paga manda, que está volviendo a poner en pie una fuerza que empuje con fuerza las transformaciones que España necesita. Y estas son unas elecciones europeas en las que os estamos diciendo una y otra vez que estamos apostando por una Europa de paz y de derechos, y que la paz es la tarea política más importante. ¿Por qué decimos esto? Bueno, lo primero porque es evidente, en las guerras mueren miles de personas inocentes. También porque la guerra implica recortes e implica un sufrimiento por parte de las familias y de la gente más humilde. Evidentemente, el pueblo ucraniano está siendo el principal perdedor de esta guerra, pero también los pueblos de Europa, que saben muy bien lo que cuesta la guerra, porque cada vez que van al supermercado los precios están disparados. Y ahora mismo, con el dinero que hace 2 o 3 años hacías una cesta de la compra entera, no puedes hacer ni la mitad. Y hay muchas familias que están comprando aceite de girasol porque ya no se pueden permitir pagar el aceite de oliva. O pagar proteína 2, 3, 4 veces a la semana. La gente sabe muy bien lo que cuesta la guerra porque lo está pagando de su bolsillo. Y Tito os explicaba una cosa que es muy importante. Las guerras nunca vienen solas. Las guerras vienen con recortes. Las guerras vienen con debilidad de los servicios públicos. Cada dinero que gastamos en tanques, cada dinero que gastamos en armas, es un euro, es dinero que no estamos invirtiendo en que haya pediatras en los centros de salud, en que las listas de espera se acorten, en que las profesoras y los profesores de nuestra educación pública tengan unas condiciones dignas de trabajo, en que si una mujer sufre violencia machista tenga 24 horas un centro de crisis al que acudir y que la gente al final pueda vivir con dignidad y pueda vivir con derechos. La guerra va a traer recortes y va a traer un consenso bélico que ya está presente en Europa. Von der Leyen está diciendo algo muy peligroso. Está diciendo que en el corazón del centro de mandos de Europa caben los antiabortistas, caben quienes niegan la violencia contra las mujeres, caben quienes niegan el cambio climático, cabe la extrema derecha de Meloni, con tal de que estén de acuerdo con aumentar el gasto militar y conseguir prolongando las guerras criminales e injustas. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que la socialdemocracia europea y también el Partido Socialista están dispuestos a tragar con los antiabortistas y los negacionistas del cambio climático en esa Comisión Europea, con tal de que Teresa Rivera tenga un buen puesto en esa comisión. No es tolerable, compañeras. Hay que exigirle honestidad al Partido Socialista. Si nos dicen una y otra vez en España que existen sectores reaccionarios,
con una guerra judicial, mediática, política contra la democracia, si nos dicen que hay que parar a la extrema derecha, tienen que comprometerse a no hacer presidenta a Ursula von der Leyen mientras no se rompan relaciones con Israel, mientras von der Leyen siga siendo responsable de que Europa sea cómplice del genocida Netanyahu y que no se va a sentar en una comisión europea donde hay antiabortistas y negacionistas, antiderechos, que no les podemos lavar la cara, que es el momento de la firmeza ideológica, de la ética, de los principios. La paz es la tarea más importante y en concreto el fin del genocidio en Palestina. Hoy, el movimiento de solidaridad con Palestina volvía a alertar de que hay otro barco, el Berto Modet, que está camino de España. Quiere tener escala en España. Acordaros de que fue el movimiento de solidaridad con Palestina quien le dijo a todo el mundo que existía ese barco, el Borkum, que dio la alerta de que podía llegar a nuestras costas un barco que traía armas que podían terminar siendo usadas para masacrar al pueblo palestino por parte del Estado genocida de Israel. Ese barco no hizo escala en Cartagena, pero sí hizo escala en un puerto español, en Canarias. Y justo en esos días en los que todo el mundo estaba hablando de eso, y por supuesto rechazando que España sea un país de tránsito, no solo porque lo prohíbe nuestra ley y porque lo prohíbe la legalidad internacional, sino porque España es un país de paz que no quiere ser cómplice del genocida Netanyahu, que quiere que al contrario no quede en la impunidad, que le llevemos ante la Corte Internacional de Justicia y que hagamos todo lo humanamente posible, más de lo humanamente posible, para que se deje de masacrar al pueblo palestino, de dejarle sin agua, sin luz, sin electricidad y sin energía, sin comida, sin agua potable, sin ayuda humanitaria, quemando vivos a niños y a niñas, cuando la Corte Internacional de Justicia te está obligando a detener la ofensiva en Rafah. Ahora resulta que en esos 3 días descubrimos que había al menos 3 barcos que podían llevar armas a Israel y que estaban queriendo hacer tránsito. Todos los expertos dicen que esa ruta no parece muy sensato. Si aparecen 3 barcos en 3 días, no parece que fuese una ruta de tránsito de armas a Israel que se acabase de abrir. Y todavía el gobierno no ha respondido a la pregunta de si España está siendo un país de tránsito para las armas que terminan siendo usadas por Netanyahu para masacrar a la población palestina. Así que, como el movimiento de solidaridad con Palestina está alertando de que un nuevo barco va a llegar en los próximos días a las costas españolas, nosotras queremos exigirle al gobierno de España que retenga ese barco, que retenga su carga, que la inspeccione y que impida que llegue al Estado genocida de Israel, porque es una responsabilidad política, legal, pero también humana y ética. No se puede consentir que la ley del más fuerte, del genocida, se imponga sobre la humanidad. Y necesitamos que haya responsabilidad del gobierno. No es posible decir que estás defendiendo al pueblo palestino porque estás reconociendo al Estado genocida de Israel, al Estado de Palestina, mientras estás reconociendo que Israel es un Estado amigo. El propio Josep Borrell, que es del Partido Socialista, ha dicho que Europa se enfrenta a un problema gravísimo porque tiene que elegir entre cumplir con nuestras obligaciones internacionales ante la Corte Internacional de Justicia y cumplir sus resoluciones o seguir prestando apoyo al Estado genocida de Israel. Y con eso está reconociendo la verdad más evidente, y es que Netanyahu no podría seguir durante 7 meses masacrando a la población palestina si no tuviese el apoyo militar, económico, político, diplomático, mediático de Europa y de Estados Unidos. Entonces, claro que el reconocimiento del Estado palestino es un paso necesario que el movimiento de solidaridad lleva peleando muchos años. Claro que sí, pero no es ni la milésima parte de lo que hace falta para parar el genocidio. ¿Por qué no rompemos relaciones diplomáticas y comerciales con Israel? ¿Por qué no practicamos un embargo total de armas si lo hemos hecho con Argentina por unas palabras repugnantes? Ok, genial. Pero ¿y qué significan casi 40.000 palestinos y palestinas asesinadas? Si unas palabras repugnantes justifican romper relaciones diplomáticas, el genocidio de un pueblo entero, el exterminio, el apartheid, ¿no lo justifican? Es evidente que sí.
y que hacía mucho que teníamos que haber reconocido al Estado palestino, que son 140 países ya en el mundo, la inmensa mayoría de los países del mundo ya reconocen a Palestina, que los europeos no lo hemos hecho antes porque Estados Unidos no quería y porque somos cómplices de ese Estado genocida. Y entonces ahora lo que hace falta es parar ese genocidio, actuar con urgencia para que Netanyahu deje de masacrar a la población palestina. Y le pedimos al gobierno que actúe y que garantice que España no está siendo un país de tránsito de las armas que termina usando el Estado genocida de Israel para masacrar al pueblo palestino. Y que este barco, si llega a las costas españolas, sea retenido y sea retenida su carga para que ni una sola de esas armas lleguen o tengan el mínimo riesgo, que es lo que dice la ley, el más mínimo riesgo de llegar al Estado genocida de Israel para seguir masacrando a la población palestina. Y mirad, estas elecciones, para nosotras, estas elecciones tienen que ver con una decisión política y con una reflexión política para nosotras muy profunda y que sale de verdad de nuestras entrañas. Y es que este 9 de junio nosotras pensamos que el voto tiene que representar una posición ética, de principios, que tenemos que ayudar a la gente a que se pregunte en qué mundo queremos vivir. Si las casas son para vivir, entonces hay que prohibir que los buitres y los especuladores compren casas. Las casas las tiene que alquilar por un precio razonable y las tiene que comprar la gente que va a vivir en ellas, no los especuladores como Ana Rosa Quintana y no los fondos buitre, que ya son máximos accionistas de la banca, de los medios de comunicación, de las empresas energéticas y de las empresas que convierten la vivienda en un negocio en lugar de garantizarlo como un derecho. Y si de verdad de corazón creemos que ningún ser humano es ilegal, entonces tenemos que asegurar que las políticas públicas de España y de Europa no pagan a terceros países, como una investigación decía hace pocos días, que España y Europa estamos pagando a Marruecos, a Túnez, para que detengan ilegalmente a migrantes por el color de su piel, con identificaciones y detenciones ilegales basadas en perfil racial, y les dejan en medio del desierto, arriesgando su vida, y les pagamos a esos países para externalizar nuestras fronteras en una política migratoria que es una clara vulneración de los derechos humanos. Yo quiero que en las fronteras de Europa y en las fronteras de España haya ayuda humanitaria, haya mantas, haya comida caliente, haya agua, haya acogida para la gente que migra. Los que sobran no son las personas migrantes, sobran los fondos buitre, sobran los especuladores, quienes ponen en riesgo el derecho a la vivienda, quienes le roban las casas a la gente. No son los migrantes, son los fondos buitre. Quienes nos roban nuestro derecho a la energía son los fondos buitres, son los especuladores. Quienes se están enriqueciendo con la guerra y con la crisis que está viviendo nuestro pueblo son la gran banca, que está ganando ahora más que en 2023 y más que en 2022 y más que en 2021. No sobran migrantes, sobran privilegiados, sobran los de arriba. Y eso es lo que nos tenemos que preguntar en estas elecciones. Las cosas que más nos importan. Si sabemos que todo el mundo tiene derecho a ser quien es, si no queremos ver ni a la gente que más queremos, ni a alguien que no conocemos de nada, ocultar quién es cuando va al trabajo o cuando va al médico, ocultar su orientación sexual, ocultar su identidad de género, entonces los estados tienen que estar obligados a garantizar el derecho a la libre determinación de la identidad de género y no podemos consentir los discursos de odio, la ridiculización de las personas trans y de las personas LGTBI, como se sigue haciendo en tertulias de prime time en nuestro país todavía a día de hoy, sin que ningún poder mediático asuma responsabilidades, cuestionando que una mujer trans sea una mujer. Pues si todo el mundo tiene derecho a ser quien es y a ser feliz siendo quien es y a no ser discriminado siendo quien es, basta de recomendaciones, basta de lamentos cuando se produce una agresión LGTBI-fóbica y se deja sin conciencia a una chavala de 13 años por ser trans. Yo no quiero más lamentos, quiero una ley que obligue a reconocer el derecho a la identidad de género y una directiva que obligue en Europa. Y quiero que quien difunde bulos, quien difunde mentiras y quien difunde odio LGTBI-fóbico y transfobo, pague por ello y no quede en la impunidad. Y si los derechos son derechos,
y no negocios. Entonces tenemos que revertir toda esa dinámica en España y en Europa que ha permitido privatizar nuestros servicios públicos. Porque cuando se privatizan es para el enriquecimiento de algunas empresas que han decidido hacer negocio con lo más valioso que nosotras tenemos. En el spot de campaña, una de las frases para mí más hermosa es esa que dice: nacemos dependientes y los demás nos hacen libres. Pues si nacemos dependientes y los demás nos hacen libres, la sanidad pública, la educación pública, la atención a la dependencia, las políticas de lucha contra las violencias machistas, es lo que nos hace libres. La posibilidad de que cuando yo no puedo, mi vecina me da la mano, de que entre todas hemos decidido que cuando una de nosotras no puede, la vamos a ayudar entre todas, de que nadie tiene que quedarse enferma o que tener riesgo de morir si tiene un cáncer o una enfermedad difícil, porque entre todas le vamos a pagar el tratamiento y a los mejores especialistas y todo el tiempo que necesite y los cuidados que necesite, porque otro día no me puede tocar a mí, y porque creemos que la vida es eso, ayudar al que tiene un problema, estar ahí cuando otra persona sufre, porque nos estremece el sufrimiento de otras. Estas elecciones van de principios, van de valores, van de posición ética, de que el voto exprese lo más importante de lo que nosotras sentimos, que es que nos gusta la vida, amamos la vida y queremos los mismos derechos para la gente que no conocemos de nada, que para la gente que más amamos en el mundo. Y eso es servicios públicos, empresas públicas, de energía, para garantizar el derecho a la vivienda, sanidad pública, educación pública, políticas feministas. Y por eso, compañeras, por eso os pedimos que ayudéis a todo el mundo a entender que la izquierda se tiene que poner en pie. Es paradójico, pero justo después de 10 años en los que hemos conseguido juntas más cosas de las que ni siquiera nosotras nos imaginábamos que podríamos conseguir. Después de 10 años en los que si algo hemos demostrado es que sí se puede, hay muchísima gente que tiene el corazón encogido, que piensa, en realidad cambiar es muy difícil, no se puede todo, los límites del sistema son muy fuertes, se pueden cambiar algunas cosas, pero por el camino te revientan. Y entonces, izquierdita, izquierdita, que me quede como estoy. Así es la vida. El bipartidismo necesita una izquierda que tenga plena conciencia de los problemas, que sepa que el precio de la vivienda es insoportable, que sepa que necesitamos una sanidad pública que no tenemos garantizada, que sepa que es mejor cuidar lo público que privatizar, que los de la derecha y los que no son de la derecha privatizan para poder robar. El bipartidismo y los sectores más reaccionarios necesitan una izquierda que sea consciente de los problemas, pero que crea que no se pueden cambiar las cosas, que crea que así es la vida. Necesitan una izquierda que sepa identificar los problemas, que sepa identificar las cosas que deberían ser cambiadas, pero que no crea que es posible cambiar. Que al contrario, esos problemas le pesen en la espalda. Y que sean personas que saben, oye, hacer muy buenos análisis de la realidad, pero que son incapaces de transformar las cosas. En este país, después de 10 años de transformaciones que todo el mundo creía que eran imposibles, a la izquierda se le quieren cortar las alas. Y yo creo que nosotras tenemos que decirles, como decía Federico García Lorca, dejadnos las alas en su sitio, que os prometemos que volaremos bien, no hemos ido demasiado lejos, esto no ha hecho más que empezar y se tiene que poner en pie la izquierda. Esas personas que no esperan a que otros hagan las cosas, que no miran a ver por dónde sopla el viento, si me van a caer chuzos de punta o no por decir una cosa que es verdad y que es justa y que es necesaria. Se tiene que poner en pie la izquierda, la gente que hace que las cosas pasen, que se arremanga, que aunque sepa que se va a quedar sola o que se va a quedar en minoría, tira porque sabe que si un día somos minoría y persistimos, llegamos a ser mayoría. Necesitamos que se ponga en pie toda la gente de izquierdas que sabe que el silencio no nos protegerá, todas las feministas que sabemos que el silencio no nos protegerá, que hacer ruido es necesario, que el silencio es cómplice de las injusticias, de las desigualdades, de los agresores,
que nosotras necesitamos hacer ruido y que se oiga bien fuerte, que no aceptamos que así es la vida, que peleamos para que la vida sea bonita, con derechos, para que la gente pueda vivir con dignidad. Necesitamos que se ponga en pie la izquierda, que sabe que se puede hacer política con el corazón, sin hipocresía, que tú no puedes decir que estás ayudando al pueblo palestino mientras dices que Israel es un Estado amigo, Israel es un Estado genocida y España no tiene amigos genocidas. España es un país de paz. No nos gusta la política de la hipocresía, que dice que eres una fuerza verde, pero después no te queda un puerto ni un aeropuerto que no quieras ampliar, aunque dañe el territorio. A nosotras no nos gusta la hipocresía de proponer en un programa las elecciones europeas que vas a aprobar un impuesto a las grandes fortunas, cuando en España, cuando lo lleva Podemos al Congreso, votas en contra. Nos gusta la política que se hace de verdad, con el corazón, con autenticidad y asumiendo el coste político, sí, porque a veces lo tiene. Transformar tiene un coste político grande. Entonces, compañeras, hablad con todo el mundo, porque esto no solamente va de que vosotras vayáis el día 9 a votar. Aquí estamos muchas, pero necesitamos ser muchas más. Y estas son unas elecciones para hablar con todo el mundo y convencerles de que este 9, como además hay circunscripción única y no se pierde ningún voto, son las únicas elecciones en España en las que no se pierde ningún voto. Voten principios, voten posición ética, voten preguntándose cómo queremos que sea el mundo. Yo prefiero que me llamen idealista, porque además he comprobado con mis propios ojos que después de que me digan decenas de veces que algo es imposible, sé que juntas lo podemos conseguir. Prefiero no ahogarme en la resignación y ser idealista, porque alguien tuvo que ser idealista para que hoy tengamos una jornada de 8 horas, o el derecho al aborto, o una ley de lucha contra la violencia de género. Imaginaros si no eran idealistas esas mujeres trans, esas personas LGTBI que se ponían en primera línea de todas las movilizaciones cuando estaban siendo detenidas, golpeadas, torturadas por la ley de peligrosidad social. Si es precisamente eso lo que mueve el mundo, que haya gente que no se resigne, que no diga así es la vida. Hay muchos problemas, pero no se pueden solucionar. Que haya gente que diga sí, se puede, y si no podemos hoy, podremos mañana. Mañana lo volvemos a intentar, como decía Yone. Así que hablad con todo el mundo. Quedan 10 días de campaña y tenemos una oportunidad excelente para, en lugar de decir izquierdita, izquierdita, que me quede como estoy, ser capaces de volver a poner en pie una fuerza política, un partido político que empuje con fuerza. Somos conscientes de que vamos a tener que colaborar con otras fuerzas, pero que nadie os quite lo que seguramente sea una de las grandes certezas de todas nosotras, y es que Podemos, con humildad, es la fuerza política que hace que las cosas pasen, es la fuerza que transforma. Por eso os pido el voto y os pido que traigáis todos los votos posibles, con la conciencia más profunda, con la emoción más sincera de que sí se puede, que se pueden cambiar las cosas y que lo vamos a volver a hacer. Sí se puede. Está todo ok. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, ok, original, Carnalas. y se me nota la lengua veloz de entrada, la combinación fatal no queda nada, y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada, y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas, tengo la boca afilada y la mente atenta, bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca,